Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020, día 29 de la cuarentena, día 29 del confinamiento obligatorio, con muchísimas polémicas. ¿Se está cumpliendo? Efectivamente, en las calles se está dando esto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el primero que da el puntapié con una medida que van a seguir otros distritos. Hoy el gobernador Bordet de Entre Ríos dijo, lo estudiamos, y que es que los mayores de 70 años para salir tengan que pedir una autorización. Luego se corrigió esto, pero me gustaría discutirlo y me voy a quedar con una frase que ayer el doctor Enrique de Rosa trajo a este programa y es: si queremos imponerle miedo a los más viejos o a todos, el miedo tiene un corto alcance. Junto con Enrique está a la mesa el doctor Carlos Camburián. Gracias por estar con nosotros a todos. Voy a sumar también porque está la doctora Isolina Dabove, que es una especialista en las cuestiones de la vejez. Está también el doctor Alberto García Lema, que es abogado constitucionalista, y la doctora Ángela Gentile, que es una de las infectólogas asesoras del presidente de la Nación. Gracias a los tres por estar. ¿Qué fue la mañana de hoy, Javier? ¿Qué fue el día de hoy en materia de cuarentena y mayores de 70? Mirá, hoy el gobierno de la ciudad, a partir del propio jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, el ministro de Salud, ratificaron lo que habíamos anticipado ayer, que era que el gobierno había decidido lanzar un programa de permisos en la ciudad de Buenos Aires para los mayores de 70, para tratar de limitar a la población de más riesgo que hay hoy por el coronavirus. El cálculo que se hace en la ciudad es que hay alrededor de casi 600.000 mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires que requerirían de ese permiso telefónico solo para situaciones extraordinarias, es decir, no lo requerirían para ir a cobrar la jubilación o para ir a la farmacia, sino para situaciones extraordinarias, y sería diario. No solo lo ratificó hoy anunciándolo Horacio Rodríguez Larreta, sino que fue muy interesante, que es para hablar después políticamente, lo salió a respaldar el presidente de la Nación. ¿Está bien, Carlos, la medida? Sí, claro, los adultos mayores tienen que estar en su casa. Digamos, el riesgo que corren es alto. Tienen que estar en su casa. Y esta medida, digamos, no es pedir un permiso, también los va a ayudar a resolver problemas habituales que tienen de trámites o de cosas, y ese número los va a ayudar a resolver esos problemas. Pero definitivamente los adultos mayores tienen que estar dentro de su casa, esto sin duda. Ya aprendimos, incluso para los más escépticos de la cuarentena, que la cuarentena hay que hacerla, pues es la única vacuna que tenemos en este momento. Doctora Dabove, ¿le parece que este es el modo de... Luego se corrigió, ¿no? Porque lo escuché a Fernán Quirós, probablemente el mejor ministro de salud que tenemos en todo el país, que dijo, no es que no pueden salir, nos llaman, nos dicen qué quieren hacer, vemos si nosotros los podemos ayudar con este trámite, y en el caso que no pueda, salen. ¿Le parece bien esta medida, doctora Dabove? Hola Luis, hola a todos los de la mesa y feliz cumpleaños antes que nada. Bueno, Luis. muchas gracias, Sí. muchas gracias. No, de nada. Mira, la verdad que es una medida muy polémica. Es cierto que se fue modificando a lo largo del día, pero lo cierto es que es muy controversial porque el hecho de controlar las salidas de las personas mayores hace que los ubica a las personas mayores en un lugar de aminoración en su capacidad para discernir y para decidir lo que a ellos les conviene y lo que es mejor para la sociedad en su conjunto. Claro. Entonces, la verdad es que es claro el hecho de que todos tenemos que quedarnos en casa, y la primera parte de la medida del gobierno de la ciudad es muy interesante porque pone en juego una cantidad de medidas de acompañamiento y de apoyo, pero esto es bueno en la medida en que la persona mayor lo decida usar, no a la medida en que se ha impuesto. Ahí lo veo sentir a Enrique de Rosa, porque vos decís un concepto, Isolina, que no es menor. Le ponés como un hándicap, le ponés los juristas dirían una capitis diminutio, le sacás una facultad de poder decidir. Enrique, ¿coincidís con esto que dice el doctor? Hay un concepto que la doctora lo puede explicar infinitamente mejor que yo, pero que los forenses, pero que la gente del derecho civil lo maneja perfectamente, que es el tema de las capacidades. Hay un nuevo Código Civil, hace unos años hay un Código Civil nuevo que las capacidades no las considera absolutas. Había dos artículos, el 141 y el 152, que tenían que ver con eso. Hoy en realidad las capacidades son más parciales. A mí me llama mucho la atención que en el contexto de ese nuevo Código Civil se ponga en blanco y negro una edad que encima hoy no son los 70 años de hace unos años. Hoy una persona de 70 años está... De hecho, nosotros estamos consultando especialistas que deben andar por esa edad y los consideramos totalmente sanos. La otra, que al mismo tiempo se dejó
de lado discapacidades como si fuese un concepto. Me parece que estamos utilizando conceptos un poco demasiado genéricamente cuando personas con cierta dificultad, de cierta edad, obviamente son susceptibles, pero bloquear a toda la gente de 70 años, por encima de 70 años, creo que tiene otros planteos hasta ligados a las libertades individuales, a otras cuestiones. Enseguida lo vamos a sumar, ustedes me dirán cuando esté el doctor García Lema, que es un constitucionalista. ¿Está doctor García Lema? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa y para toda la mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, recién el doctor de Rosa traía la cuestión jurídica. ¿Hay algún problema jurídico con decirle a los mayores de 70 años, te quedás en casa salvo que yo te autorice? Yo pienso que sí. Creo que inclusive es una medida inconstitucional. Claro. Eso no quita de que esté totalmente de acuerdo de que una de las medidas más efectivas en la lucha contra el COVID-19 es el aislamiento y la permanencia en las propias casas. Lo que pasa es que tender una línea que pasa por los 70 años, a mi juicio es un acto discriminatorio que está directamente proscripto por la Constitución reformada en el 94, que establece la igualdad de trato para todas las personas y además en particular como ejemplos de esa igualdad de trato se pone en la misma norma la protección de los niños, claro, de las mujeres, de los ancianos y de las personas con discapacidad. Quiere decir, lo que podríamos llamar los sectores más vulnerables no pueden ser discriminados, sino al contrario, deben ser protegidos. Pero a ver, lo entiendo. Entonces el tema claro, es saber si esta norma es una norma que protege o si es una norma que discrimina y afecta a la libertad personal. Claro. Ahí tengo que recurrir a usted, doctora Gentile, la saludo, porque digo, hay una cuestión que... ¿Qué tal, Luis? Un gusto verla, Ángela. Digo, por un lado uno dice, el doctor García Lema dice, es inconstitucional a priori, salvo que sea para proteger un bien mayor. Háblele a quien la está escuchando y viendo ahora, un mayor de 70 años que siente que usted, el comité que usted integra, le está restringiendo la libertad. Bueno, en realidad nosotros lo que marcamos como comité fundamentalmente es el riesgo. Es decir, el hecho básico y claro es que toda persona mayor de 65 y sobre todo 70 años tiene más riesgo. ¿Y por qué uno lo dice? Porque el 80% de las personas fallecidas en el mundo son entre 70 y 80 años. Y si uno mira precisamente en nuestro país qué pasa con nuestros datos, con la gente que ha padecido COVID, precisamente los fallecidos están también en este grupo de edad. Y la media de edad de fallecimiento es 70 años. Entonces, evidentemente esto es un semáforo rojo. Claro. Acá decimos, bueno, acá está el riesgo, algo hay que hacer. Claro. Por supuesto, en cada jurisdicción hay que tomar las medidas que correspondan. Pero hay una cosa que es muy importante también. Yo creo que en este marco tiene que darse un acompañamiento. Y coincido con muchas de las cosas que se están diciendo. Yo como pediatra también me pasa que las personas mayores tienen muchos aspectos que uno también ve en los chicos. La importancia de la contención, del acompañamiento, del hacer entender. Y creo que esto también debe ser contemplado y que es importante. Claro. Pero si miro el dato duro, técnico, es claro. Ahí está el riesgo. Ahí se tiene que quedar en casa. La forma de evitarlo es quedarse en la casa. Sí, Nacho. Sí, Luis, dos observaciones. Una, que el gobierno porteño dio marcha atrás con la posibilidad de alguna manera, multar. Circuló un borrador anoche que decía que iban a ser forzados a trabajo comunitario en caso de reincidencia. Sí, ese borrador... Ese borrador circuló, que generaba la contradicción de, por un lado le pedís que se queden en sus casas y por otro lado, si reitera, lo obligás a trabajo comunitario. Y el otro punto tiene que ver con lo que pasa en Francia. También está la misma polémica, Luis. A los mayores de entre 60 y 65 años los van a obligar a quedarse en sus casas luego de que salga de alguna manera Francia de la cuarentena. Fíjate, es tapa de los principales medios de allí de Francia, Emmanuel Macron. Ahí está, Le Dauphin, que dice un confinamiento prolongado
promulgada por 18 millones de franceses, y ahí se está hablando sobre esta posibilidad que vos estás mencionando. Desde los 65 alcanzo a leer en las letras, sí, ¿no? Hay dos etapas, una de 60 y otra de 65. Se diferencian las medidas restrictivas nomás. Claro. Isolina, con esto que usted está escuchando, los médicos que nos dicen, la doctora Gentile, el doctor Camburino, adentro, porque son un factor de riesgo técnicamente irreprochable. El doctor García Lema dijo, ojo, que esto puede ser inconstitucional. ¿Cómo salir de esta encerrona? Sí, gracias. Quiero precisar algunos conceptos. En primer lugar, esta medida ha sido tomada a partir de un concepto de vejez que ha quedado anticuado, un concepto de vejez falso, y es el que asocia la vejez con la imposibilidad de tomar decisiones por sí mismos, y más aún, la imposibilidad de comprender la gravedad de la situación que estamos viviendo. La realidad, y sobre todo los especialistas en gerontología, sabemos que las personas mayores, en la medida en que no atraviesen algún cuadro de deterioro cognitivo que les impida ser totalmente conscientes de lo que quieren y sostener la decisión, en general las personas mayores saben lo que quieren y son mucho más prudentes a la hora de tomar una decisión cuando se trata del autocuidado que lo que les puedan decir los demás. Ahora, tengo una pregunta, Isolina. Tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta muy elemental. ¿Cuándo uno es viejo? ¿Cuándo sos viejo? También excelente pregunta. La gerontología dice que uno envejece desde que nace, pero el sistema político y sobre todo hoy la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores hoy rige en Argentina como Ley 27360 desde el año 2017 y que integra todo el cuerpo de derechos del 75, inciso 23, que es el artículo que se mencionó antes de la Constitución argentina. Allí se establece por convención que la vejez técnicamente empieza a los 60 años. Con lo cual, por supuesto que va a haber arbitrariedad o cierta elasticidad a la hora de establecer dónde está el corte, dónde lo ubico. Pero en la vejez se define no solo desde el dato biológico, también se incluye en este sentido la historia de vida y lo cultural. Y otra cosa que no quiero dejar pasar en esta mesa es la necesidad de precisar lo de la capacidad jurídica y lo de la discapacidad. Miren, en el mundo, en el año 2006, se aprobó otro tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 12 dice que la capacidad jurídica es sagrada, por decirlo en términos sencillos. ¿Qué es la capacidad jurídica? Significa que ningún Estado, ningún sistema, ni ninguna medida política, por más que sea por razones de salud pública, deben restringir la facultad de decidir de cada uno, sobre todo si uno tiene más de 18 años, que es la edad para adquirir la mayoría de edad. Ahora bien, tiene que haber razones, solo para cerrar la idea, tiene que haber razones muy fundadas, estudiadas judicialmente, probadas en un juicio, mediante un equipo interdisciplinario, para que se pueda restringir esa facultad de ejercer los derechos. En este caso, lo que más hace ruido de la decisión es el haber tomado una política en donde no es la persona mayor la que decide. Distinto hubiese sido si este programa se hubiese difundido, si se hubiese adoptado un tono didáctico o formativo, en donde se invite a las personas a tener, mayores de 70 o de la edad que sea, tener más cuidados a la hora de salir, o si necesitan ayuda, hacerlo a través del número de teléfono que habilitaron para controlar la libertad de circulación de una persona que está plenamente bien y que es lúcida. Estoy pensando, junto con lo que estás diciendo, jurídicamente irreprochable, ¿qué pasa por la cabeza de una persona de 70 años, Enrique, a la que decís, no puedes salir de tu casa? Pues yo entiendo el concepto y a mí me pareció mucho más lógico el planteo que hace Fernán Quirós, el ministro de Salud, que te dice, yo no te estoy diciendo que no salgas, te estoy diciendo, llámame, porque a lo mejor lo que vos querés hacer afuera, yo te lo puedo hacer como Estado, aparece el Estado. Y si no puedo, te dejo salir.
pero la verdad que la sensación es, no puedes salir de tu casa. ¿Qué le pasa a una persona? El primer punto es que estamos corriendo un grave error. Estamos confundiendo edad cronológica con edad biológica, primer punto. No sé qué diferencia hay entre uno y otro. La diferencia, uno es el tiempo que pasa. A ver, yo diría una cosa fácil, que pregunte a la gente que mande por WhatsApp qué edad piensan que has cumplido, cuántos años piensan que has cumplido. Yo ya dije un montón, tengo Ya lo 56. dijiste, pero es factible que haya gente que no lo sepa, que te dé menos edad. Lo que quiero decir es que, en realidad, el punto es que la edad cronológica, hoy cualquier persona sabe que una persona hace 20 años, yo soy neurólogo aparte, y cuando yo empecé mi carrera, una persona de 60 años era vieja. Claro. Era vieja. Hoy una persona de 70 años no es vieja, a menos que tenga un deterioro cognitivo comprobable, y en sede judicial, en realidad, eso, como dice la doctora, lo comprobamos un equipo interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque no es una persona que lo dice, sino que se presume previamente la capacidad, no la incapacidad. Y acá se ha presumido previamente la incapacidad en lugar de ser educativo. Eso es lo que muy interesante. Eso es lo que yo contraponía con el miedo. No estoy en contra de lo médico, que es obvio. Es tan obvio que es cuadrado. Más de cierta edad aumenta la incidencia de mortalidad. Esto es claro. Ahora, el punto también, valía la pena ser educativo porque, y contesto, perdón, el tiempo. Hoy una amiga socióloga muy, muy conocida, que es sexóloga aparte, que es de la Asociación Sexológica Argentina, 70 y algo años debe tener, pero está perfecta, lo que escribió es fantástico, de origen judío, dice, esto me hace acordar, y se colgó y se ató una estrella de la época... Me parece una barbaridad. Lo vi en las redes. Yo también lo vi y me parece una barbaridad. Nosotros venimos discutiendo en las últimas semanas sobre el estrés que genera la decisión sanitaria y la economía. Bueno, me parece que esa misma discusión también corresponde con el tema del derecho, porque no están suspendidas las garantías constitucionales en la Argentina. ¿No? Hasta donde yo sé, no hay estado de sitio, las declaraciones de derechos y garantías están. Entonces, me parece que es un elemento que hay que incorporar, porque a lo largo de los últimos días hemos visto hasta un gobernador diciendo que va a marcar la casa de las personas que tienen la enfermedad para que todos sus alrededores estén enterados. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué eso qué es? Que vos identifiques cuáles son los riesgos. Que vos identifiques cuáles son los riesgos que tiene una población objetivo, cómo tenés que tratarlo, me parece bárbaro que haya las recomendaciones del Comité Técnico, pero la Constitución Nacional y los derechos de las personas existen. No, yo lo que siento también es que vos le decís no puede salir y tampoco le das un plazo, Carlos, porque no podés dar un plazo. Yo ya aprendí que la cuarentena no tiene un plazo, que yo digo, dentro de 2 semanas se levanta. Entonces, es bravo decir a una persona, no podés salir y no sé hasta cuándo no te voy a dejar salir. Lo cual empeora el cuadro, perdón. Claro. Pero creo que tenemos que asumir el problema que tenemos, que es que la cuarentena ya se terminó. ¿Se terminó? ¿No lo notás? Claro. Bueno, yo lo dije los otros días y ligué una tunda de comentarios en mi contra. Yo la voy a ligar, pero es la verdad. Si vos salís a la calle, el aislamiento preventivo y obligatorio ya no es obligatorio. La gente está en la calle. Entonces, este tipo de medidas, nos vamos a tener que acostumbrar, porque no terminan ahora. Esto es más largo de lo que uno cree. Entonces, y rompo un poco con lo jurídico y con la estructura legal de cada una de las cosas. Hoy hay gente que está en riesgo de morir. Hoy hay gente que está en riesgo de morir. Por supuesto. Y entre ellos están los que más riesgo tienen, entre, como dijo Ángela, los de 70, 80 años. Si nosotros no hacemos cosas para cuidarlos, el riesgo es alto. Pero perdón, eso es presuponer normas que reglamentan. Claro, eso es presuponer. Si no, digamos, bajo el hecho de que estamos todos en riesgo de morir, podés darle atribuciones a un Estado para que vaya mucho más allá de donde tiene que llegar. Pero Gustavo, ¿por qué no abarcamos esto que se plantea con los mayores de 70 a los menores de 70, que tampoco podemos salir a la calle? Claro. ¿Por qué no se habla de violación a los derechos humanos o los de menos de 70 no nos ponemos acá una cruz que me parece una aberración en nombre del respeto que hay que tener por lo que pasó con los campos de concentración? Claro. Me parece que es una aberración y lo he visto en varios intelectuales, judío, no judío, no me importa eso, y me parece una aberración. Pero lo que digo es, me parece que esta discusión, yo entiendo lo constitucional, lo legal, todo eso, lo entiendo todo, pero llevarlo a ese punto es también decir, no, el problema son los mayores de 70, no, el problema son todos, que son medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria. La cuarentena es sobre todo. Doctora Gentile, ¿coincide con esto que está diciendo Calvo? Digamos que no es un placer cercenarle el derecho de circular a una persona de 70 años. ¿Es el Estado actuando para proteger a esta franja que está más en riesgo posible?
Bueno, en realidad nosotros como comité técnico uno marca el riesgo fundamentalmente y se pide que cada jurisdicción, que cada grupo arme las medidas que crea más conveniente para protegerlas. Me parece muy importante y muy interesante todas estas diferentes visiones y creo que hay que hacerlo en un marco de respeto, obviamente, pero tampoco podemos olvidar el riesgo de muerte y me parece que eso es un punto muy fuerte a tener en cuenta. Claro. Creo que, por supuesto, la modalidad y la forma de hacerlo depende de cada provincia, de cada uno verá la mejor forma de poder hacerlo, pero sí que hay que cuidarlos. Ahora, hay que cuidarlos sí, en una forma muy especial. Doctor García Lema, acá parece que hay como un debate. Por un lado, el derecho a la libre circulación, como dice Marangoni, no hay estado de sitio, no hay suspensión de libertades, pero por otro lado, la obligación del Estado de tutelar la salud de los más vulnerables. En esa contradicción, ¿usted por dónde se inclina? Yo empezaría por hacer una brevísima apreciación sobre lo que viene discutiendo la mesa respecto al miedo. Quiero aclarar de que los mayores de 70 años conocimos el miedo en una epidemia cuando éramos niños y el país fue azotado por la poliomielitis. Quiere decir que estamos acostumbrados a lidiar con el miedo desde niños y ahora estamos muy contentos, los adultos mayores, de que no sean los niños, los jóvenes, los adolescentes, las personas de edad media, los que estén en primera línea de fuego, sino que seamos nosotros los que estamos en primera línea de fuego, que tenemos ya toda una vida transcurrida. Ahora, dicho esto, porque me parece que también hay que circunscribir el miedo y con la necesidad de que seamos protegidos, con el hecho de la libertad que cada uno tiene de, digamos, de insertarse en la comunidad para aquellos que seguimos estando insertos porque estamos al frente de una empresa o de un estudio o seguimos dando clases en la facultad. Esto, digamos, una restricción de este tipo es una especie de monitoreo. Pareceríamos que estuviéramos en un estado de prisión preventiva sin haber cometido ningún delito. ¿Tanto como prisión preventiva? No, es y escúcheme, si estamos confinados, si el término de aislamiento se implementa obligatoriamente, esto es un confinamiento. Entonces, Doctor, mientras estemos todos confinados en una cuarentena que nos haga igual a todos de acuerdo a nuestras respectividades, cosa, que se segmente un sector de la sociedad para que quede guardado mientras eso le permite la libertad al resto de las franjas etarias, eso ya me parece demasiado. Sí, Nacho. Inclusive hay A ver, debate. un segundo, doctor. Un segundo, doctor. Dos cosas. La principal, porque me parece nos estamos corriendo el verdadero debate, que es 8 de cada 10 adultos mayores que viven en la Ciudad de Buenos Aires, de los 650.000 que viven en la Ciudad de Buenos Aires, el 70% vive solo, ¿sí? Por un lado, el Estado toma la potestad de decir, te voy a asistir. Y por otro lado, es un tema sanitario, Luis. 8 de cada 10 muertos por coronavirus en la ciudad son superiores a 70 años. Es estadística pura. Es estadística pura, Carlos. No admite discusión. Sí, claro, absolutamente. No hay duda en esto. ¿Qué te pasa cuando, como médico... Con eso no tiene por qué haber duda. Lo que sí puede haber duda y discusiones con el hecho de cómo proceder respecto Pero a si eso. todos confinados. Discutamos sobre eso. Porque si no parece que... A mí lo que no me llama la atención, pero digo, el doctor Alberto García Lema, para quienes no saben, es uno de los artífices de la reforma constitucional del 94. Un hombre que de derecho sabe un poco, de derecho constitucional un poco sabe. Todos hemos leído al doctor García Lema. El doctor García Lema el lunes presenta un recurso de amparo para evitar esto de que a los mayores de 70 no se les prohíba ningún tipo de límite para circular, y a las 5 horas voy yo detrás
y voy a decir, esto que consiguen para los mayores de 70 lo quiero para los menores de 70, porque todos deberíamos estar confinados. A ver, Todos Isolina, estamos Isolina, que te veía con ganas de intervenir. Que frente a este debate que está planteando muy interesante, los valores que están en juego, ¿qué decís? Claro, efectivamente, aquí hay una complejidad que se pone en juego, no hay una sola lectura. Y una de las cosas que más malestar trajo esta medida, que después trató de suavizarse, es el hecho de haber sido pensada solo con criterios sanitaristas. Yo realmente creo que este confinamiento y este control tan exagerado de la libertad de movimiento de las personas mayores de 70 tiene que ver con no colapsar el sistema sanitario. Y bueno, esto que puede ser una noble en términos abstractos y genéricos, en lo concreto, mirando la realidad que vive una persona mayor, como dijo el doctor García Lema, no tiene nada que ver, porque las personas mayores en esta franja etaria generalmente tienen una vida robusta. ¿Qué quiere decir eso en términos gerontológicos? Que pueden desempeñar todas las actividades que desean, pueden llevar sus proyectos de vida y sobre todo, para este caso puntual de los cuidados, que pueden hacerse sí mismos. Ahora, esta medida, sí, vos decís algo que a mí me queda una duda. Estas medidas fueron tomadas con criterios solo sanitaristas, que no es abarrotar el sistema sanitario de personas que no pueden ser atendidas. ¿Está mal eso? Sí, porque es una lectura unidimensional de una realidad que es mucho más compleja. Bueno, es Por una eso pandemia. es que siempre la respuesta queda como a mitad de camino. Sí, Enrique. No, es que seguimos confundiendo los términos. No, ni siquiera es sanitarista, porque en realidad el punto es, en este caso es una cuestión estadística médica. Si metemos lo sanitario implica una visión mucho más amplia. Por ejemplo, ¿saben cuál era el tema de Estados Unidos central en la década del cerebro, que fue la que terminó? La epidemia de soledad. La epidemia de soledad como precursor del Alzheimer. Entonces, si nos ponemos a tratar de estadísticas en serio, en salud, vos el otro día hablabas muy bien del tema científico, tenemos que meter enfermedades cardiovasculares relacionadas con la soledad, enfermedades degenerativas tipo Alzheimer símil. Es decir, es un tema mucho más complejo. Acá el tema me parece que pasa por asumir previamente que esa persona no se la puede ir educando y ayudando y que tome las libertades, porque si no, ipso facto, yo diría que nos cambia todo el Código Civil y la persona esa no puede suscribir Está bien, contrato. pero ¿con qué razón de educar a una persona cuando yo coincido con lo que dice Carlos? Está vigente la cuarentena y hay un gran sector que no la respeta un cuerno. Ahí tiene razón Carlos. Entonces, el punto es, Javier, los dos dijimos Carlos. ¿Carlos Camburiano o Carlos Calvo? No. Camburián. Sí. Ah, pues sí. El otro día hacíamos la broma sobre Carlos Calvo. Sí. No, el punto es, está vigente, entonces ¿por qué no lo aplicamos para todos? ¿Por qué le tenemos que decir a esa gente que ya se siente diferente de los demás, que es aún más diferente y que un gran... Porque son los que se mueren. No, pero no me lo necesitas explicar a mí. Y bueno. Pero por eso, te lo explico a vos. Pero eso no quiere decir que vos podés avasallarlo. Escúchame, cuando se diseñó la medida, la medida tenía que llamar por teléfono, pedir autorización y además la persona que lo atendía se encargaba de disuadirlo. Convengamos que a la dignidad de esa persona la estás haciendo pelota. Le estás diciendo... lo que todas las personas no, porque las estás tratando a este segmento de una manera particular, amparándote en el hecho del riesgo. Que se mueren. Que el Estado asuma la responsabilidad de decidir todo y la cuestión individual queda absolutamente por favor, yo suspendida. también... Perdón. Pero independientemente de eso, cuidado con esto de porque son los que se mueren, Estamos tratando de una población sensible. Si nos preocupa que se mueran, no le repitamos el hartazgo, porque ya quedamos en claro que está bien lo del miedo, pero van a morir de un infarto. Es decir, estamos jugando también con la cabeza de esta gente que le estamos diciendo, si tenés de encima de 70 años, sos el que te morís. Sos el que te morís. ¿Por qué no lo vas a decir? ¿Pero y cómo le digo? Porque no funciona así el tema sanitario. Vos no metés ejércitos a vacunar en pediatría, sino que tratás de educar, y esto Carlos lo sabe perfectamente, y no entrás a la casa, pateás la puerta y los vacunás. De hecho, hay hasta causas con grupos, sectas y demás que no, son antivacunas que se plantean hasta con una cuestión civil. Lo que quiero decir es que es cierta la estadística
pero también en un porcentaje que hay que cotejarlo con otras enfermedades, porque yo diría, si aplicamos lo mismo, tenemos que suspender, por ejemplo, carreras aeróbicas en las que participa gente con riesgo cardíaco. ¿Por qué? Porque son los que se mueren. Tenemos que suspender la venta de factura porque la diabetes tipo 2 ha aumentado en el planeta. ¿Por qué? Porque los diabéticos se mueren. Entonces, con ese criterio, no, en porcentaje... Javier, eso no es Boris Johnson, no es Boris Johnson. Que cada uno asuma la responsabilidad, que salgan y generen inmunidad. No, creo que está muy sobredimensionada la medida. Está muy sobredimensionada. Absolutamente. Esto es una persona mayor de 70 años que va a llamar a un número de teléfono porque quiere salir a hacer algo y ese número de teléfono le va a decir, ¿usted sabe que usted está en riesgo? No. Bueno, usted está en riesgo. ¿Qué tiene que hacer? Tal cosa. Bueno, yo le ayudo a hacer tal cosa. Se lo hago. Bueno, no, quiero salir. Y la van a dejar salir si quiere salir. Esto no es la prisión domiciliaria para un anciano que quiere, de ninguna forma. Es lo que, como lo planteaba el doctor García Lema, de confinamiento obligatorio. ¿Coincidís, Isolina, que por ahí sobreactuamos la medida sobre los jubilados, sobre los mayores de 70 años? ¿O en realidad crees que estamos horadándolo de todo tipo, de lo jurídico, de lo emocional, de sus capacidades? Miren, ustedes dijeron recién, hicieron alusión a un dato estadístico. El 70% de las personas mayores de esta ciudad vive sola. ¿Eso qué significa? Podemos comprenderlo como estar frente a un 70% de personas mayores que tienen una vida independiente, porque si no, no vivirían solas. Ahora bien, estamos frente a una persona independiente, capaz de sostener su propia casa, capaz de sostener un proyecto de vida. ¿Por qué yo, Estado, tengo que llamarla por teléfono, o mejor dicho, hacer que ella llame por teléfono para ver si yo, Estado, la autorizo o no a salir a hacer las compras a donde sea o hacer el trámite que sea? Es realmente tomar a esa persona como si fuera una niña, un niño y un adolescente, cuando no lo es. Por eso aquí no hay que infantilizar la cuestión de la vejez. Ese es el otro error grave que se ha tomado para poder decidir una medida de esta naturaleza. Es un concepto no menor el que estás diciendo. No hay que infantilizar a una persona de 70 años. Claro, tal cual, lo dijo el doctor García Lema muy claro. Por eso digo, una cosa es, no hay que confundir el cuidado con el acompañamiento. No hay que confundir las advertencias, la obligación que sí tiene el Estado en función de la salud pública de difundir, de informarnos, de advertirnos. Pero si estamos frente a una persona mayor que vive sola, que se puede, mantener a sí misma, por lo tanto tiene criterio para decidir sobre su vida, de ninguna manera se justifica que el Estado intervenga de esa forma. Doctora Gentile, usted sabe que estoy tentado a hacer una cosa que es de una ausencia de caballerosidad inadmisible. Y si usted, espero que no se ofenda porque le tengo un especial cariño. ¿Puedo preguntarle su edad o prefiere no? Bueno, no estoy en la edad de la cual estamos hablando, menos, pero también estoy arriba pertenecería al grupo de riesgo. Y ahora, trate de poner, porque yo más vale que quiero que usted salga a su casa y haga lo que está haciendo, que vaya al hospital, que vaya a hablarle al presidente, al comité. O sea, si alguien no la deja salir, saldría yo a defenderla. ¿Se ponen en los zapatos del que recibe esta medida, el que recibe esto y que a lo mejor es un coetáneo, una persona de la misma edad suya? Mire, yo lo que pienso que con una mirada ampliada, coincido totalmente que uno como técnico solamente da un marco teórico, una cifra, un dato, en el cual uno ve después y cada uno tiene que decidir qué conductas a seguir. Creo que todas estas miradas que se fueron planteando son miradas muy importantes. Creo que hay que tener en cuenta aspectos más generales, más profundos en relación a este grupo de edad. Tampoco no es de despreciar todo el apoyo de la comunidad, porque hay muchísima gente que vive sola, pero que tiene vecino o alguien que lo apoya, lo ayuda y que realmente puede en algún momento también colaborar con toda la situación. Claro. Entonces, me parece que hay que escuchar mucho a los especialistas precisamente en el tema, como para tomar las mejores decisiones de cómo acompañar, cómo entender, cómo flexibilizar, ¿por qué no? ¿No es cierto? Claro. Creo que por eso hay que trabajar en equipo. No se puede trabajar solo con una mirada parcial. Claro.
hay que trabajar en una forma mucho más integrada y también escuchar lo que dice uno y lo que dice el otro. Un real trabajo en equipo para buscar la mejor forma de cuidar. En el medio de esto todavía es un trabajo que nos queda. En el medio de esto hay que ver también de qué lugares estamos hablando, de personas de 70 años que a lo mejor tienen resuelta la situación habitacional, o que tienen familia o no, porque la estamos sumando a Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes. Me agarra el machismo residual todavía. La intendenta de Quilmes. Hola Mayra, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bien. Primero, ¿cómo se cumple la cuarentena en Quilmes? Teniendo en cuenta la diversidad de estratos sociales que vos tenés en tu municipio. De un lugar muy cómodo a lugares muy dejados de las necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo se cumple la cuarentena ahí? Bueno, es una caracterización correcta la que haces de este distrito. Hay una fragmentación social enorme y hay, sí, muchas casas que tienen posibilidades de hacer la cuarentena quedándose en su casa, y también hay muchos barrios populares a los que, bueno, comprendemos que quedarse en su casa es quedarse en el barrio, claro. ¿Sí? Quedarse en la cercanía de donde ellos habitan, donde es su casa. Así que estamos trabajando en esos lugares, haciendo prevención comunitaria, todos los días con distintas estrategias. Cuando llegamos a esos lugares, nos damos el trabajo de seguir sosteniendo cuáles son las medidas para poder prevenir el contagio, la transmisión comunitaria, ¿sí? Entonces, bueno, las medidas de higiene nos parecen fundamentales y son lo que permanentemente estamos trabajando para que se puedan cumplir, al igual que, bueno, la cuestión de alimentos. Hay una necesidad muy grande en esos barrios y a veces el quédate en tu casa tiene que ver con familias y con personas que tienen solucionado gran parte de lo que uno... de lo básico. Claro, lo que uno se planteó cuando dijo, bueno, nos tenemos que quedar 15 días en casa o una semana, entonces... Bueno, fueron, compraron lo que necesitaban, llenaron la alacena y están haciendo la cuarentena. Esto no sucede en todos los barrios, esto hay que comprenderlo, por eso desde el Estado municipal, desde la municipalidad, conjunto con el gobierno nacional y provincial, nos hemos dado todo un trabajo comunitario. Hemos construido un mapa de la solidaridad con más de 130 puntos solidarios, que son cocinas comunitarias. Ahora, y Mayra, ustedes quizás... Sí, déjame preguntarte esto. ¿Te imaginás pudiendo aplicar una medida como la porteña y pedirle a los mayores de 70 que no salgan previo llamado a la Intendencia? ¿O te parece que eso es inviable allí en Quilmes? Y creo que puede llegar a ser de difícil aplicación. De todas maneras, la verdad, yo no soy partidaria nunca de prohibir la salida de nada. Puedo entender el espíritu de esa medida que tiene que ver con cuidar a los adultos mayores, sabiendo que es una población de riesgo, ¿no? Pero me parece que lo más acertado que debería suceder es que tomemos conciencia quienes podemos cuidar de nuestros padres o de nuestros abuelos y bueno, y las mismas personas que son población de riesgo, que a veces no son solamente adultos mayores. Claro. ¿No? Tengo un problema técnico con tu imagen. Dame un segundo, Mayra, porque me interesa mucho. Quiero decir, Mayra Mendoza, para los que no la conozcan, es una militante, Javi, importante. Algunos dicen es una de las ahijadas políticas de Cristina. ¿En serio? Exactamente, militante de la Cámpora, un cuadro fuerte de la Cámpora y intendenta de uno de los partidos más importantes del urbano. Que le arrebató a Martiniano Molina, a Cambiemos. Me parece muy interesante también para tomarle el pulso a lo que está pasando en el conurbano, porque digo, mañana es un mes. Mañana tenemos 30 días corridos de cuarentena, aunque Carlos es escéptico respecto de lo que está pasando. Ahí te estamos viendo bien, Mayra. Te estaba preguntando esto, dame el pulso sin querer de ninguna manera pensar en una profecía que se vaya a cumplir, pero dame el pulso de lo que está pasando con ya 30 días encerrados en casas o en el barrio, con no laburando, con gente que vive al día, como decís, los 130 lugares que vos abriste de asistencia comunitaria. Dame el pulso de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Bueno,
La verdad que la vida en el conurbano y en algunos lugares del conurbano se hace más difícil, ¿no? Entonces, con una situación excepcional que estamos viviendo, que es más que una emergencia, la verdad que se dificulta la situación de salir a buscar con la changa, el mango de todos los días, digamos, de que muchas familias lo hacen, es realmente algo que hace más compleja aún esta situación. Por eso, la verdad que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, que significan percibir doble asignación, bueno, ahora vendrá el ingreso familiar por emergencia, son medidas que ayudan a que podamos garantizar en el conurbano el aislamiento, ¿sí? Estamos trabajando muchísimo en cada barrio y muchas veces esto hay que decirlo, hay un prejuicio muy grande como que la gente de los barrios más humildes es la que no cumple la cuarentena y créanme que eso no es así, al menos acá estamos viviendo un cumplimiento casi en un 90% de todos los sectores, ¿sí? Pero a veces tenemos mayores dificultades con aquellos que tienen todo garantizado y que creen que como no les está pasando, como no tienen ningún caso cercano de coronavirus confirmado, ya pueden salir. Yo les pido encarecidamente a todos quienes nos están escuchando, a los quilmeños en particular, a las quilmeñas, que por más que estemos usando barbijo, por más que de a poco podamos comenzar a tener otras actividades esenciales que estén habilitadas, no nos relajemos, que sigamos cuidándonos, que sigamos manteniendo todas las premisas de cuidado que planteamos desde el primer día de la cuarentena, ¿sí? Esto realmente me parece que amerita de una responsabilidad individual y colectiva. Cuando nosotros ¿Te parece que, Mayra, te parece que se banca? Digamos, es pregunta, no es un reclamo. ¿Se puede bancar? Suponete que se decide, como parece, se escuchan ahí versiones, 27 de abril es la semana que viene, es el lunes que viene, pero algunos dicen, y por ahí son 15 días más. ¿Se banca la cuarentena, tu distrito, lo que vos ves en el conurbano? Y obviamente que se va dificultando cada día. Estamos tomando medidas, nación, provincia, el municipio, para poder ayudar a contener y que se cumpla este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero hay una demanda propia de lo que va sucediendo cada día, que es no poder salir a trabajar en muchos casos, que es una demanda mayor de por supuesto, alimentos, que hay muchas situaciones que se están conteniendo con medidas como las que tomó provincia, por ejemplo, donde se ha aumentado los cupos del SAE, del Servicio Alimentario Escolar en las escuelas, y todas las familias que tienen un chiquito o varios escolarizados pueden ir a buscar un módulo de alimentos a las escuelas para poder complementar lo que necesitan para seguir quedándose en sus casas, ¿sí? Todas estas cosas se van dando, pero obviamente que se hace difícil. Por eso tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que tener como hasta ahora un Estado muy, muy presente en cada uno de esos lugares para garantizar el aislamiento. Quiero preguntarle a Ángela esto que recién le preguntaba. Enseguida va a estar Juan Grabois, que es otro hombre de los territorios, de los movimientos sociales. En un mano a mano vamos a charlar con él después de una semana brava, como la que pasó con el tema de desarrollo social. Pero digo, Ángela, ¿cómo usted tiene la obligación y la sabiduría para integrar a este comité y aconsejar al presidente lo que técnicamente hay que hacer? Pero ¿cómo se evalúa esto de, supongamos, no estoy diciendo que esto va a pasar, la hipótesis de prolongar 15 días más la cuarentena, sabiendo, como decía la intendenta Mayra Mendoza, que es difícil, que se hace difícil quedarse en casa, en el barrio? ¿Cómo evalúan esta arista de no se banca fácilmente? Bueno, Luis, primero que somos un grupo muy grande en el cual, digamos, aparte de ser, digamos, nombres que ustedes han conocido, el representante de sociedades científicas, somos 20, 25 personas que permanentemente tratamos de consensuar normas nuevas o aproximaciones nuevas, o incluso también ahora la nueva definición de caso sospechoso que apareció para poder captar más casos leves y poder realmente favorecer este enlentecimiento en el número de casos. De los tres ejes que nosotros siempre hablamos, que son la cuarentena, el poder testear rápido y poder identificar los casos más leves,
y el cuidar a los grupos que tienen más riesgo, la cuarentena es uno de los puntos más importantes para tratar. No se puede mantener una cuarentena en forma indefinida, porque como dijo muy bien Mayra, creo que hay mucha población vulnerable y realmente hay otras miradas como son la social, la económica, que evidentemente juegan un papel muy importante. La etapa siguiente a la cuarentena, en esta cuarentena administrada, es una construcción colectiva, no es solamente una construcción de un grupo de gente. Claro. Hay que escuchar diferentes miradas y hay que ir haciéndolo paulatinamente. Hay actividades que se van a poder ir liberando, siempre con distanciamiento social, siempre con lavado de manos, claro, con ese barbijo social o tapabocas que es simplemente una ayuda adicional, pero no es lo más importante. El distanciamiento es lo más importante. La cuarentena barrial es un punto clave y estoy totalmente de acuerdo, porque uno siempre tiene ese estereotipo de la clase media que va a la universidad, como antes se hablaba, o va al trabajo o va acá, pero hay un gran grupo de población que tiene otras características mucho más vulnerables, donde la tenemos que mirar de otra forma y ayudar y ver qué se puede hacer para que las cosas se cumplan. Claro, lo entiendo. Esta salida, en cierta forma, progresiva, va a permitir que muchos de estos sectores más vulnerables también puedan hacer alguna pequeña actividad, construcciones en el barrio o algún tipo de actividad barrial que les permita también una salida a la situación y manteniendo siempre en lo posible este distanciamiento y esta cuarentena. Claro. Le pregunto, en resumen, son etapas. Son etapas. Y de ninguna forma uno va a pensar que el 26 de abril volvemos a lo de antes, pero tampoco vamos a poder seguirlo muy rígidamente. Es por eso, y también otro punto importante, no es lo mismo un área urbana densamente poblada, como es el área metropolitana, que a lo mejor provincias que no han tenido tantos casos o ciudades más chicas. Obvio. Evidentemente ahí también hay que salir con otra propuesta totalmente diferente. Le quiero preguntarle a Mayra un poco más sobre el conurbano, pero digo, a los dos que tienen buena información, Nacho y Javi, vos anticipaste que seguía hasta el 27 de abril cuando todo el mundo decía, está loco lo que dice Ortelli, ¿dónde los hace? ¿Qué se comenta hoy? La cuarentena va a continuar. Después del 26 de abril, o sea, el 27 sigue. Sigue. Sí, hay que ver las condiciones, el alcance y las zonas. AMBA sigue. AMBA es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Exacto. Javi. Lo que se va a hacer es irla flexibilizando. De hecho, el lunes, a partir del lunes, se abren nuevas actividades. Consultas médicas, ventas online. Eso se va a seguir haciendo en nombre de justamente esto de tratar de equilibrar la necesidad del confinamiento con la necesidad social y económica de que en ciertas regiones y ciertas actividades necesitan reabrirse. Pero que va a seguir la cuarentena, va a seguir la cuarentena. ¿Coincidís con esta impresión, Mayra, que sigue la cuarentena el lunes 27? Y creo que, bueno, ha sido, es evidente, digamos, ya se puede medir, una medida acertada, se ha logrado aplanar la curva de los contagios, no hubo propagación del virus como sí lo vimos en otros lugares del mundo y eso nos permitió ganar en tiempo, en organización y en aumentar nuestra capacidad de infraestructura sanitaria. En Quilmes estamos ampliando con módulos, con construcción en seco, 2 hospitales modulares. Uno en Bernal Oeste y el otro en Quilmes, en los 2 hospitales provinciales. Esto, la verdad, que nos ha permitido tener en 20 días lugares para mayor atención. Así que coincido que también la mayor cantidad de casos, el 70% de los casos, está en AMBA, está dentro de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, así que me parece acertada, digo, todo lo que sea seguir cuidando a nuestra gente me parece bien y creo también que es acertado ir pensando poder tener alguna flexibilidad y seguir habilitando algunas actividades que nos permitan poder, bueno, el comercio local necesita seguir con algunas actividades. Por ejemplo, aquí en Quilmes hemos dispuesto un programa que se llama Quilmes Compra en Casa. Entonces vinculamos a los comerciantes locales con los vecinos para que puedan comprar sin salir de su casa y autorizamos el delivery.
para que puedan tener alguna mínima actividad, ¿no? Las que ya estaban habilitadas. Nos parece importante también ser creativos en este sentido, seguir cuidando, seguir pidiendo que se queden en sus casas, pero también poder habilitar y flexibilizar para que los comerciantes puedan comenzar a tener alguna venta. Para despedirte, y más políticamente, yo cuando salías de cámara porque tenías este problema técnico dije, algunos dicen, Mayra Mendoza es una de las hijas políticas de Cristina Fernández de Kirchner, te veo sonreír, no te disgusta este calificativo. ¿Es cierto que va a aparecer en la provincia o que se la espera en la provincia, en el conurbano, a la expresidenta? Bueno, no sé si va a aparecer, que siempre se la espera seguro. A Cristina se la quiere mucho en el conurbano, en todo el país, pero aquí particularmente. Pero no sé, la verdad, qué tiene pensado hacer ella en estos días. Un placer escucharte, Mayra, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Que sigas bien. Isolina, te toca resumir esta situación. Hay un tironeo entre los Javier Calvo y Nacho Ortelli que dicen déjense de embromar, se quedan en su casa, no hay nada más que hacer, los estamos protegiendo, y los Marangoni o García Lema que dicen señores, ojo que están avasallando la libertad. ¿Cómo dirimir este conflicto, Isolina? Las dos perspectivas son válidas, pero tienen que funcionar en un marco de autonomía personal. Es decir, el Estado tiene la obligación de preservar la salud pública y por lo tanto tiene que advertirnos a todos acerca de los riesgos, máxime si estamos hablando de la población mayor, es la que hoy está en el ojo de la tormenta. Sin embargo, los mecanismos de las políticas que se implementen tienen que respetar al máximo la capacidad de decisión de cada uno respecto de su vida y su salud. Y en esto hay que confiar en la sabiduría de las personas mayores. Bien. Entonces, la síntesis es articular la necesidad de proteger la salud pública con el respeto de la autonomía personal. De lo contrario, vamos a generar una comunidad de viejos que se van a morir de angustia, no de COVID-19. Que es un poco el planteo inicial de Enrique de Rosa que hemos tenido. Isolina, gracias, un gusto conocerte, muy amable. Gracias, un abrazo. Gracias a toda la mesa también por compartir estas reflexiones. Muy amable, muchas gracias. Hay un último momento, Nacho. Sí, Luis, los varados en el interior del país, vos sabés que son muchos más allá del grupo grande que está fuera del país, van a tener desde ahora, desde hace 5 minutos, de las 12 de la noche hasta el martes a las 11:59 de la noche para trasladarse a lo largo de todo el país. Es un trámite muy sencillo, por internet. Lo pueden tramitar, tienen que sacar un permiso de circulación, como se hace para ir a hacer tu trabajo estando exceptuado. Van a poder trasladarse en su propio auto o va a poder ir a buscarlo una persona donde están varados. El único requisito que van a tener que corroborar es que efectivamente tengan domicilio donde dicen que van. Sea con el DNI o con una factura de servicio, porque hay mucha gente que no tiene en su DNI el domicilio real donde vive. De vuelta, título de la noticia, Nacho. Si vos estás varado, vas a poder volver a tu casa. Por ejemplo, en el interior, ¿eh? En el interior. Dentro de la Argentina. Sí, como nos tocó esta médica en La Rioja, que es de Ushuaia. Exactamente, hay cerca de 10.000 personas en esa situación. Con lo cual, el doctor decía hace un rato, la cuarentena hace mucho que se relajó. Bueno, tenemos 4 días de más relajo. ¿Por qué lo hace el gobierno un fin de así? semana en rutas. ¿Por qué lo hace el gobierno así, Luis? Sí. Justamente lo avisan ahora porque dicen, si les dábamos tiempo, muchos iban a la costa y teníamos el problema que ocurrió antes de Semana Santa. Lamento, detesto darle la razón a los invitados, pero te tengo que dar la razón. Mucha suerte, entonces mucha suerte. ¿Cómo mucha suerte? Insisto con esto, si el aislamiento va a ser obligatorio, que sea obligatorio. Si va a ser administrado, que sea bien administrado, que no sea autoadministrado, que es lo que está pasando ahora. Que cada uno dice, yo tengo esta situación, puedo. Sin duda. Y el siguiente punto y la siguiente luz roja, que cuando puedas lo podemos tocar, es el personal médico. Ojo, porque ahí hay una luz roja. Y ya tuvimos casos, Providencia, Hospital Italiano... Y tuviste algunos casos, solamente algunos casos. Ya está sentado, quiero decirles, Juan Grabois, con quien voy a charlar mano a mano. ¿Qué haces, Juan? Gracias por estar. Hace mucho que no nos vemos. A mí me parece una mirada totalmente distinta e interesante, porque él recorre los territorios en serio cuando estamos hablando de la gente que no puede quedarse en su casa, que no puede aislarse. Así que enseguida estoy charlando con Juan. Pero quiero dar una pequeña vuelta por el mundo. Voy a ir primero con San Pablo, con Gustavo Segre y Adrián Sack, que está en los Estados Unidos. Adrián, buenas noches. ¿Cómo estás allí en Estados Unidos?
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy tuvimos un día bastante difícil, después de una semana muy difícil, ¿no? Sobre todo por lo que está pasando en Nueva York, que es el epicentro nacional aquí y también mundial de la pandemia en este momento. ¿Por qué? Porque se esperaba que esta semana descendieran los casos diarios de manera abrupta, ¿no? Que hayamos pasado el pico el fin de semana pasado y todavía estamos hablando de un promedio de muertes diarias que se acerca a las 700 personas. Esperábamos tener para este momento de la semana entre 300 y 400 y eso no está sucediendo. Sí están descendiendo claramente en Nueva York las hospitalizaciones, ¿no? Estamos alrededor de 17.000 hospitalizados, con, bueno, en total hasta ahora 15.000 muertos. Esto es casi el 40% de la cantidad de muertos en los Estados Unidos, que es de 35.000, o sea, estamos ya pasando la mitad de lo que se espera que sea el saldo total de muertes de la pandemia, que se alcanzaría alrededor de agosto. Esto, bueno, es muy importante señalarlo de Nueva York porque muestra todas las realidades diferentes que hay en los Estados Unidos, ¿no? Mientras está sucediendo esto en Nueva York, Trump, como ayer lo adelantábamos, anunció un plan de salida gradual, un plan de reapertura de los Estados Unidos que se va a ir haciendo en 3 fases. Y hay ya 19 estados que, según Trump, podrían empezar a hacer esta reapertura gradual, esta primera fase, que consiste en que puedan volver a sus lugares de trabajo en números limitados los trabajadores, los empleados, en números de hasta 10, de acuerdo al tamaño de las oficinas, ¿no? Y también en esa misma cantidades que puedan hacerlo a los restaurantes, a los gimnasios y a muchos otros lugares. Hoy, de hecho, abrieron hasta playas en Miami y va a abrir la fábrica Boeing de aviones en Seattle el lunes y el martes. Volverán 27.000 empleados. Adrián, gracias como siempre, un placer de escucharte. Doctora Gentile, gracias también a usted por estar allí y nos estaremos viendo durante toda la semana. Gracias. Gracias, muy amables. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Luis? Acá, peleándola. ¿Contra qué peleas más? Bueno, yo todos los días voy a 2 o 3 comedores, ¿no? Pongo mi barbijo, me lavo las manos y voy a dar una mano, que es una tarea exceptuada, digamos, que se puede ir. Hoy anduve por La Matanza, ayer estuve en Mercedes y Luján, estuve por San Martín. La verdad que los compañeros de los comedores, las organizaciones sociales, los movimientos tienen más o menos entre 10 y 11.000 comedores comunitarios en todo el país, más 4.000 de Cáritas que hay. Y el laburo que hace ese ejército invisible, sobre todo de mujeres, en los barrios populares que no tienen un sueldo, que o lo hacen de corazón o tienen un salario social complementario de 8.500 pesos, sostiene el tejido social en la Argentina, digamos, ¿no? No es el mercado el que te salva, pero tampoco es solamente el Estado. Es el Estado y la organización comunitaria. La escuchaba a Mayra, que está haciendo un laburo muy bueno en Quilmes. Yo todavía no fui a Quilmes, pero me cuentan los compañeros. Y de esos puntos solidarios, la mitad son organizaciones sociales, voluntarios. Es decir, hay algo ahí, hay un sustrato organizativo que se fue construyendo a partir de las crisis sucesivas que tuvo en la Argentina en el 2001, donde nuestro pueblo más pobre aprendió a que nadie se salva solo, ¿no? Solidaridad, ¿viste cuando vos definís la palabra solidaridad, que parece así como de libro? Es esto en todos los días. Por eso me parece que te calentaste mucho la semana pasada. ¿Pasó la calentura? Sí, me parece que no es solo calentura, es... Y yo lo dije, lo habré hecho en tus programas un par de veces, digamos, cuando yo me metí un poquito de costadito en la política partidaria, que no es lo que más me gusta, por una idea, una concepción de lo que estaba pasando en Argentina, la persecución que sufría Cristina. Un poco la condición era sin corrupción. Y cuando hay estos niveles de negligencia, irresponsabilidad o complicidad, yo no lo sé porque no soy juez ni fiscal, en los que un paquete de fideos se compra al doble de lo que vale o una lata de aceite se compra al triple de lo que vale,
quiere decir que en los comedores va a haber la mitad de fideos o un tercio del aceite. Está bien, vos no sos ni juez ni fiscal, tengo claro. Pero hace años que venís laburando en esto. Desde luego. ¿Te huele más a negligencia o te huele más a corrupción? Las dos cosas. Es decir, hay elementos estructurales de corrupción porque no es que se está comprando más caro ahora, siempre se compró más caro. Ahora se pasaron de rosca, pero siempre se compró más caro. Y siempre se compró unas cuevas donde hay un tipo que tiene un teléfono, es un bolsero, entonces compra un poquito de aceite por allá, un poquito de fideos por acá, se mete en la licitación donde ninguna empresa más o menos seria quiere participar porque le pagan a 6 meses, porque está todo el mundo entongado. Y hay una cuestión estructural ahí, donde hay tipos que vienen del año del loro, currando con eso. ¿Este Luzardi? ¿Cuál es Luzardi? ¿No? El grupo L. El grupo L que... Esos del lado de los empresarios y del lado de los funcionarios y de los administrativos que hay ahí. Digamos, esto pasó en la administración anterior, pasó en la anterior de la anterior. ¿Por qué? Porque ahí viene el elemento de negligencia. Porque nadie se calienta demasiado por qué pasa después que compraste los fideos, llega un depósito en Florida Oeste y cómo llega el camión a Tucumán o el camión con la yerba que vino de Misiones vuelve a Misiones. ¿Se entiende? Compramos yerba en Misiones, llega un depósito en Florida Oeste y vuelve a Misiones. Bueno, entonces, en el siglo XXI, Internet, logística, Uber, tendríamos que inventar algo un poco más inteligente. Algo más fácil. Bueno, se ve. compramos el aceite a 150 mangos y yo hablo con la gente de AGD, con Acevedo, etcétera, y lo venden a 51 masiva. Pero vos dijiste algo de decir, esto viene de antes. No tengo más remedio que poner nombre y apellido. Lo que pasó con Arroyo, ¿pasó antes con Stanley? Sí. Así es. Comprar por encima del precio de mercado pasó con Stanley. Y pasó ahora con Arroyo también. Digamos, y en los dos casos está mal. Ahora hubo una diferencia, que es había un decreto que permitía un mecanismo de compra más ágil y eso generó, primero, que haya más visibilidad. Segundo, que hay algunos periodistas, y está bien, que están más atentos a este gobierno de lo que estaban en el gobierno anterior. Y yo me alegro, porque yo apoyo a este gobierno y yo quiero que este gobierno no pague un centavo más por los fideos que le llegan a mis compañeros. Y si yo veo que paga un centavo más, voy a salir a decir lo mismo que dije, por los alimentos, por los remedios, por los barbijos, por lo que sea. Me dijeron, no sé si es verdad, que no sé si hablaste derecho con Alberto o se lo hiciste llegar. O purgan esto que fue un choreo de los fideos, voy a tratar de utilizar un término, o puteo en colores y salgo a decir lo que pasó. En el gobierno saben que esa es la posición mía y colectivamente de mi espacio, digamos, que nosotros vamos a decir lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal. No es una amenaza, es simple. Y aparte Alberto, me gustó porque reaccionó rápido. Ojalá Larreta hubiese hecho lo mismo con el que compró los barbijos a 3.000 pesos, digamos. Alberto reaccionó rápido. Entonces, yo hay un montón de cosas que veo que están bien y hay algunas cosas que veo que están mal. ¿Qué está mal? No, digo, la cuestión alimentaria no está bien resuelta en todo el territorio nacional. Hay algunos distritos que están mejor y otros distritos que está peor. Yo recorro los comedores y hay algunos comedores que no tienen mercadería. Entonces, si no tienen mercadería para cocinar, hoy en La Matanza había 600 personas en Nueva Celina, en un comedor, haciendo gola, y no tenían ni garrafa, no tenían cocina, digamos, y las compañías están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y ahí, la verdad, lo voy a decir francamente, el intendente parece que no se calienta demasiado por lo que pasa en esos comedores. Después voy a otro lugar como Mercedes o Moreno y veo a los intendentes ahí recorriendo. Es mi percepción, puedo estar equivocado, pero mi percepción es que tendría que haber un lineamiento mucho más claro de que no puede faltar la comida. Es decir, hoy los comedores comunitarios están a tope. Pongámoslo derecho hoy, viejo. ¿Daniel Arroyo es un buen ministro de Desarrollo? Daniel Arroyo acaba de empezar. Para evaluarlo hay que esperar. Yo creo que es un buen tipo. Y yo creo que tiene buena leche. Hay cosas que yo he cuestionado, como la forma un poco tecnocrática en la que se implementan algunos programas, digamos, que vuelve a pasar con la IFE. Digamos, hay una mentalidad... El ingreso de familiar extraordinario. Claro, hay una mentalidad clase mediera. Entonces, todo el mundo tiene internet, todo el mundo puede hacer la clave... Bueno, no es así. ¿Sabes hay un montón de gente que no puede. Lo mismo pasa con temas educativos. Digamos, o los viejos, los bancos... Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado durante... Bueno, hubo tierra arrasada. A ver, yo a veces hago críticas y digo, menos mal que no está Macri. Menos mal que no está Macri. Esto sería Brasil, que es catastrófica la cuestión. Y acá todavía no llegamos al invierno.
Digamos, no es joda esto. Vos escuchabas recién a tu colega que decía 30.000 muertos. ¿Vos te imaginás 30.000 muertos acá? ¿Vos te imaginás que se colapsan los respiradores en el hospital y vas con tu abuelo y te dicen no, que se muera porque no tengo respirador? Entonces esto no es joda. Hay que garantizar el morfi para todo el mundo, el alimento tiene que llegar y eso es responsabilidad de Daniel Arroyo, de cada municipio y de cada gobernador, y el que no garantice el alimento para su distrito, para su provincia o para el país, y bueno, hermano, no sabes laburar. Yo le preguntaba, eso hay que garantizarlo. sí. Y hay que garantizar la atención sanitaria y claramente el tema del distanciamiento social y la cuarentena, porque si nosotros se nos va la curva para arriba en el invierno, no te alcanzan los respiradores. No, En ni Mercedes hablaba con el intendente, que es un pibe bárbaro, me decía 25 respiradores, en Pilar 32. Y sí, se te La nada enferman misma. 33. No, claro. ¿Qué haces? ¿Lo dejas afuera? Yo le preguntaba recién a Mayra Mendoza, ¿qué clima hay? ¿Qué sustrato hay? En los territorios donde vos recorres también, ¿qué hay? Porque la verdad que los dejás en casa. Muchos no cobran un mango porque laburan al día. El IFE, el ingreso les cuesta. ¿Qué clima hay? No, mira, la gente tiene mucho aguante y cuando la gente, por lo menos los más humildes, ven que el gobierno se calienta por ellos, aunque la pifien alguna cosa, acompaña. Yo veo que hay, salvo los pibitos que salen un poco, porque no se puede estar en una casa de 2x2 con 5 pibes metido 24 horas, es imposible, es de cumplimiento imposible. Pero la gente se recontra cuida, hay una cuestión de cuidar a los abuelos, porque todo el mundo sabe que cuando se flexibilice un poco y el albañil vuelva al laburo, claro, la señora que trabaja en casa de familia vuelva al laburo, el cartonero vuelva al laburo, el pibe, el joven va a traer el bicho y que hay que cuidar mucho para que el abuelo no se enferme, porque hay conciencia de que el que se muere es el abuelo. Entonces yo veo que hay mucho cumplimiento, mucha conciencia, más que en amigos míos de clase media alta, de la infancia, que viste, están acostumbrados a hacer su capricho y a no respetar ninguna norma. Entonces ahora están como, se sienten mal, ¿viste? De que no pueden hacer lo que se les canta. ¿Qué es esto que no puedo Porque creer? además, vos pensás que la libertad ambulatoria, por ejemplo, nadie puede viajar afuera del país. Bueno, es una restricción a la libertad ambulatoria. Ahora, hay gente que lo sufrió mucho tiempo. Los migrantes que querían subir de México a Estados Unidos o los de África que querían cruzar el Mediterráneo. Ahora hay como una socialización de, digamos, las carencias de libertad, de la falta de libertad que sufrían los sectores populares durante mucho tiempo. Hay cosas que están creando una nueva conciencia, espero yo que creen una nueva conciencia. Digamos, hay 10 millones de argentinos que le fueron a pedir al Estado un plan social, un subsidio. Me quedó claro el concepto porque digo, está bueno que lo ratifiques. Para vos, con Macri sería una tragedia, pues si no, cuando vos haces una crítica parece que estás, viste que en esta cosa binaria que tenemos, decís blanco, recurrís al otro. Tengo claro lo que vos pensás. El otro día alguien de un movimiento social me dijo, el gobierno de Alberto Fernández es peronista, pero demasiado de Recoleta. Un poquito hay de eso. ¿Qué querés que te diga? Un poquito hay. Pero, insisto, son los buenos de Recoleta. Son los de Recoleta que se calientan por lo de Villa 31. Por ahí no entienden todo, por ahí no conocen cómo funciona el sistema cloacal de la villa, no entienden qué es un atmosférico, que por ahí se tapan las cloacas, no entienden que el viejito no tiene un cuarto solo para él o que no funciona internet en todas las manzanas, pero por lo menos se preocupan por el otro. Después hay otra parte de Recoleta que al otro lo mira de arriba, lo mira con asquito, lo maltrata. Desde luego yo quisiera que sea un poco más marrón, no tan blanco el gabinete. Me gustaría eso. Yo creo que tiene que haber un protagonismo más grande de los sectores populares, de los más pobres, de los trabajadores en las decisiones que se toman en el país, porque creo que hay una sabiduría ahí en el pueblo que no está en los centros, ¿no? Es una sabiduría de las periferias. Pero son la mayoría los buenos de Recoleta. Y yo creo que esto es es un momento donde hay un mensaje. La naturaleza, Dios para el que cree, nos está dando un mensaje. Hay que parar la pelota, hay que frenar este ritmo frenético de vida que tenemos, hay que pensar si tenemos que estar todos acá amuchados en Capital, en Córdoba, si no es tiempo de pensar en una distribución distinta de la población. Me la vas a tirar afuera como siempre, como cada vez que te hago una nota. ¿Estás hablando con el Papa? Mandó una carta al Papa, muy linda, a los movimientos populares, la mandó el día de Pascua, así que nos habló, me habló a mí también, porque soy parte de eso. ¿Te habló? No, me habló por carta, la misma carta que le mandó. Estás hablando con el Papa igual. Y el Papa en la carta hablaba
de algo que a mí me parece fundamental. Él dijo dos cosas en estos días. Dijo muchas, pero dos que tienen que ver con lo social. Habló del salario social universal. Hay que meterse eso en la cabeza. Si hay 10 millones de argentinos que necesitan recurrir al Estado en una situación de estas características, porque no tienen empleo en relación de dependencia, porque no tienen propiedad, es decir, que están en una situación de pobreza, aunque a veces no lo asume, un sector de clase media-baja, tiene que haber un salario universal que le garantice a todo el mundo la comida y el abrigo, mínimo. Y él habló también del tema de la deuda, la condonación de la deuda, las quitas en la deuda. Y yo estuve viendo un poco lo que planteó el gobierno, que es bastante generoso, bastante más generoso de lo que a mí me hubiese gustado. La propuesta que hizo al... Sí. Pero mostraba bastante que no la Argentina no puede pagar eso. Y todos los países pobres, los países subdesarrollados, dependientes, como los quiera llamar, bueno, basta, por lo menos por un momento apocalíptico que tenemos, ¿no? De revelación que hay en el mundo, de las injusticias del mundo, del sufrimiento del mundo, de que esto no va más, de que tiene que pasar esto para que aparezca un delfín o un animal que nadie podía ver, que el agua se ponga cristalina, que hay un mensaje ahí que nos están diciendo: paren la mano con tanta ambición, con tanta mezquindad, con tanto egoísmo, con este ritmo frenético de consumismo. Y eso tiene que ver sobre todo con parar la mano, con sacarle a los que menos tienen y empezar a reconocer un poco más la dignidad humana y de que todos tenemos derecho a gozar de las mismas cosas. El impuesto a los ricos para vos está. A ver, el impuesto, hay un tema también, viste, a los que les gusta el mundo, se olvidaron del capítulo impositivo. Les gusta el primer mundo, menos para pagar impuestos, porque en la Argentina el impuesto a la riqueza es el 0.3 del PBI. En Francia es el 4%. Lo mismo en Canadá, lo mismo en Inglaterra. En Dinamarca los impuestos a la renta personal son del 52%. Sí. Acá son menos del 7%. Pero bueno, ahí lo podríamos discutir, pero en Dinamarca yo doy el 52% de mi salario y me atiendo en el mismo lugar que la reina de Dinamarca. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina. Hacia eso tenemos que ir. Pero acá nos embocan cada vez más impuestos y te atendés cae en peores lugares. Bueno, pero eso es lo que está mal es que los lugares estén mal, no que los que tienen pongan un poco. Ahora, yo te estoy hablando de que con esto apenas vamos a compensar un poco de la desigualdad que va a aumentar con el coronavirus. Porque va a aumentar la desigualdad. Porque el que tiene capacidad de renta, de especulación financiera, de ese tipo de cuestiones, no pierde, nunca pierde, no perdió con Macri, no va a perder ahora. Entonces, es una cosa absolutamente necesaria para mantener algún nivel de armonía social, y es muy poquito. A ver, si a mí me tocara, pero yo se lo aplico el triple. Es muy poquito. Y es para los que tienen, es el 0.1% de la población argentina. Sí, 12.000, parece que son 12.000 contribuyentes. Personas que tienen más de 100 millones de dólares. Mira, si tenés 100 millones de dólares, tener 99 millones de dólares no te va a cambiar nada. No vas a ser más feliz o menos feliz. No te va a cambiar nada. Y hay gente que le va a cambiar la vida. Entonces, esas son cosas que va a haber que empezar a entender, digamos, ¿no? Juan, ¿del gobierno de Alberto un gobierno socialista? No sé caracterizarlo todavía. Es un gobierno que trata... ¿No sé caracterizarlo todavía? No, porque tuvo muy poco tiempo y pasó lo del coronavirus. Es un gobierno que ha cambiado las prioridades y ha puesto a la persona, al ser humano, por encima del mercado en la escala de prioridades. Y eso yo lo veo y lo valoro. No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque viste que él dijo los otros días, se van a enojar los peronistas, pero yo me siento un socialdemócrata. Creo que fue un TV que le dijo esto. ¿Es un gobierno socialdemócrata? Bueno, sí, tan poco tiempo, pero orejealo. Es que la socialdemocracia danesa y la socialdemocracia, si se quiere, española son dos cosas totalmente distintas. Así que yo prefiero que se llame como la danesa. Sí, entonces, el PSOE de España tiene que ver con Hay socialdemócratas neoliberales y hay socialdemócratas que plantean una cuestión de redistribución, de garantizar derechos, de un equilibrio más de la riqueza, digamos. Ahora, espero que vaya por ese camino, digamos. Espero que haya menos doble vara. Es decir, mira, para despedir gente en medio de la crisis no necesitas sacar ninguna ley. La despedís y punto. Ahora, para cobrarle un puntito más a alguien que tiene 100 millones de dólares, tenés que hacer una ley. Parece que sos, no sé, Marx, Mao y el Che Guevara al mismo tiempo.
por pedir algo que se hizo en todos los países del mundo en los momentos de crisis. Me estabas contando lo que te dice el Papa por teléfono. Te decía de las cartas que manda el Papa y de lo que él está planteando, y por lo menos cómo lo siento yo, digamos, que hay un llamado a una conversión, ¿no? Pero no religiosa, ¿no? Una conversión humanista, ecológica, que vuelva a poner a la naturaleza y al ser humano en el centro y saque esta ambición por acumular y acumular y acumular, que nos hace mal, que nos lleva a la catástrofe, que hace que estemos todos metidos acá, en capital, en el conurbano, algunos porque no tienen otra posibilidad, pero tampoco tenemos un horizonte de futuro. Y es una cosa loca. ¿Estamos esperando a que se levante la cuarentena para que todo siga igual? Ahora vuelvo a eso porque, insisto, me parece que vos sos un testigo. Se puede estar o no de acuerdo con vos, pero nadie te puede discutir el pergamino estar en el lugar, que eso no es menor, ¿no? Ahora vuelvo a esto. Pero me queda pensando porque vos sos un tipo religioso. Yo sí. ¿Y qué vuelta le encontrás con tu religiosidad a lo que está pasando? Digo, viste que hay, algunos dicen esto es un castigo divino, otros dicen un invento científico. Pensando en tu creencia en Dios y en ser católico, apostólico romano, ¿por qué el coronavirus? Mira, yo creo mucho en la percepción tan especial que tienen los pobres, los pueblos pobres y los humildes. Siempre me acuerdo que cuando en la época de Freud se burlaban de la gente antes de Freud que decía que los sueños tenían un significado. Y eso hacían los intelectuales de esa época. Y después Freud dijo, mira, la gente pobre, tenían razón, tienen un significado. Y la gente humilde en los barrios dice, esto tiene un significado. Acá hay un signo de los tiempos, se dice en teología. Bueno, hay que saber interpretar eso y no hace falta ser religioso. Acá hay un signo de los tiempos. Hay que interpretar esto nos tiene que cambiar el corazón. Esto nos tiene que cambiar el corazón. Y después me acuerdo también de otra cosa, que yo también la veo ahora. Dicen que Voltaire, cuando fue el terremoto de Lisboa, que murieron millones de personas, que fue una gran tragedia, empezó a cambiar en su mente esa filosofía muy positivista que era, vivimos en el mejor de los mundos posibles. O sea, este es el mundo posible. No puede haber un mundo mejor que este. Y a partir de estas tragedias empieza la idea de, bueno, un mundo mejor es posible. Y la empieza a creer la gente. A partir de esto podemos reconstruir un mundo mejor, un mundo más justo. Yo pateo para ese lado. Para que salgamos de esto y reconstruyamos un mundo mejor, que la gente pueda ser más feliz y tener vidas más plenas y no tan atados a la necesidad de consumo, a la aglomeración, al ritmo frenético de producción y consumo al servicio de una élite, de una minoría, y que cuando aparece algo de esto no tenemos el sistema de salud que tenemos que tener, ni acá ni en Estados Unidos. ¿Seguís hablando con Cristina? Sí, cada tanto hablo, sí. ¿Y? Y yo la quiero mucho y algunas cosas estoy de acuerdo y otras no, digamos, ¿no? Valoro mucho lo que hizo cuando te decía, menos mal que no lo tenemos a Macri, solamente por su capacidad estratégica para construir el frente de todos y habernos ayudado a sacar a Macri, solamente por eso yo ya la tengo en el corazón, porque sé que hubiésemos sufrido con Macri. Y ella tiene gran parte del mérito de que hoy tengamos un presidente que puede tener un montón de errores, que puede tener gente que a mí me guste más o menos en el gabinete, pero que se está poniendo el tema al hombro y lo está tratando de pasar con el menor nivel de sufrimiento. ¿Quién es el que más te gusta del gabinete? Digamos, acá sí, acá... No sé, no soy muy fan del gabinete, pero creo que cambiaron las prioridades, creo que es un gobierno donde el Ejecutivo está planteando un rumbo de buena leche y después cuando pase esto, porque esta tormenta va a pasar, no sé cuándo, va a ser difícil, falta el invierno, yo creo que la vamos a pasar mal, que esto no es joda y que hay que ser conscientes de que va a ser muy difícil. Cuando pasemos esto vamos a ver cuál es el proyecto de país que hay atrás, ¿no?, del gobierno, si es un proyecto con tierra, techo y trabajo para todos, si es un proyecto que va a urbanizar las villas,
que le va a dar tierra a los que la trabajan, que le va a dar derecho a los trabajadores, que va a generar un salario social universal, que va a garantizar la soberanía nacional, que va a garantizar servicios públicos de calidad para todos, o si va a ser un gobierno de transición que va a acomodar la cosa. O sea, por ahora, en medio de la crisis es asistir la crisis. O sea, todavía no te animás a diagnosticar. ¿Te gusta, Alberto? Sí, me gusta más que cuando Cristina dijo que iba a ser candidato, digamos. Que no te gustó ni... Y yo me asusté. Viste, después de verlo de Lenín Moreno en Ecuador. Y la verdad que lo fui conociendo un poco más y veo que se preocupa por las mismas cosas que nos preocupamos nosotros, pero desde una óptica distinta. Está claro. Digamos, ¿no? Desde una óptica distinta. ¿Qué sé yo? Yo veo que hay cosas... El Estado es bobo con algunas cuestiones. Que el Estado no puede comprar fideos, aceite, azúcar y tomate, o que lo compre el triple de lo que eso, lo compro eso yo. no es bobo. Eso, la verdad, como decís, hay que ser muy bobo. O chorro. Sí, pero, viste, hay una combinación. Entonces, a ver... O sea, ¿hay bobos y chorros? Sí, y eso es estructural. Es estructural. Porque la licitación se hace mal, que esto... Hermano, son fideos, estamos en medio de emergencia sanitaria. No puedes llamar a las 5 empresas más grandes de cada cosa, hacerle un cupito a las pymes y comprar y mañana que esté. Bueno, no está. Dame un toque, dame un toque. Te decía que lo estás conociendo más, Alberto, y lo estás mirando con atención. ¿Qué tiene que hacer para que te enamores de Alberto Fernández? No, tiene que hacer demasiado. No. Tiene que hacer 1 millón de viviendas, arreglar todos los barrios. Hay 4.400 barrios populares, hay que ponerle agua, luz, cloaca, asfalto. O sea, para mí, a mí con ni el chamullo, ni la guitarrita, ni Dylan. Yo quiero ver las cosas concretas. Upa, ni el chamullo, ni la guitarra, ni Dylan. Sí, después veo cosas concretas. Por ejemplo, mira, Bérgamo, vos que sos Tano. Sí. En Bérgamo murió cualquier cantidad de gente porque el gobernador se dejó presionar por los industriales, que lo apretaban para que no haga cuarentena, y se infectaron todos los obreros. Alberto eso no lo está permitiendo. Yo sé que tiene mucha presión de algunos sectores del poder económico para que flexibilice mucho más la cuarentena. Y con eso se está plantando. Entonces, esas son cosas que yo veo muy bien. Y me doy cuenta y además lo hace inteligentemente, digamos, ¿no? Ahora, para mí, la Argentina ya venía de una catástrofe social. O sea, Macri se fue con, según ellos, el 35% de pobreza, yo creo que alrededor del 40%, ¿no? Más o menos lo mismo. Y ahora debemos estar en el 50%. Hoy debemos estar en el 50%. Y de ese 50%, una porción muy grande de gente que no tiene nada de nada. De gente que comparte una habitación, 5 o 6 personas. No va. Ese sistema no va. Entonces, hasta que eso no cambie, yo no me enamoro de nada. No te enamoras. Hasta que no cambie que los miles de pequeños productores rurales que pagan un alquiler leonino, que son los que producen la fruta y la verdura, tengan su propio pedacito de tierra, a mí no me enamora nada. Y lo que me enamora a mí, ¿sabes qué son? Hoy que estuve en La Matanza, esas 20 mujeres y 5 o 6 pibes que estaban ahí todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 cocinándole a sus vecinos. Eso te enamora. A mí me da ganas de llorar cuando veo eso. Y que no se las valora, y que nadie las aplaude a las 9 de la noche, y que a veces hasta tienen que, cuando entregaron el número 600, el tupper 620, y vieron el 621 y no les queda más para darle, mágicamente encuentran un pedazo de pan y le dan. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Esto es Animales 2020. Soy Luis Novarecio. Hasta el lunes.